siendo fiel a lo aprendido. Es el título de la enseñanza de hoy, de la prédica, si usted quiere tomar nota. Recuerda que esta prédica usted la va a poder ver y descargar nuevamente en YouTube después de las 6, 7 de la noche. Editada, se le va a cortar todo, se deja solamente la predicación y en alta resolución, en mayor calidad usted va a poder ver. En este momento estamos en YouTube Live, en Facebook Live. La calidad del video no es muy buena a causa del internet. Entonces allí ellos nos escuchan, nos pueden ver, pero no tienen muy buena calidad de video. Pero en la tarde en YouTube sí se sube la grabación que estamos haciendo en vivo, una grabación propia, y usted va a poder ver la prédica sin ningún detalle. Dice la palabra del Señor, y voy a leer en la traducción lenguaje actual. Me van a seguir con la Reina Valera, pero yo voy a leer con el lenguaje actual. Dice así, verso 1 en adelante, 2 de Timoteo 3. Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus humanos deseos, se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demostrará lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Verso 6. Porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras que son incapaces de dominar sus malos deseos. Verso 7. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. 8 y 9. Esa clase de gente es enemiga de que se dé a conocer el verdadero mensaje de Dios. Tienen la mente corrompida y no han aprendido a confiar en Dios, pero no seguirá siendo así por mucho tiempo. Todos habrán de darse cuenta de que esa gente es estúpida, como lo era Janes y Jambres, los magos que estaban en contra de Moisés. Verso 10. Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado y cómo he sufrido en las ciudades de Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso. Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será maltratado. Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor y engañarán a otros, pero serán engañados por otros. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que en sus enseñanzas puedes hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. ¿Sí más o menos me siguieron en la Reina Valera? Ahí llegamos al 15. Digo, puede bajarle un poquitico a este interno y un poquitico de agudo. A ver si me trata de molestar esta corneta, este monitor. Cuando nosotros leemos esta carta, que es la carta escrita por Pablo a su discípulo Timoteo, a quien amaba como un hijo, a quien formó y discipuló, podemos ver la preocupación de un padre por su hijo. Y hoy vamos a aprender dos cositas que las vamos a desglosar bien, de la preocupación que este hombre tenía por su hijo, por su discípulo. Preocupación que muchos de nosotros como padres tenemos hoy día también por nuestros hijos, por cómo el mundo se ha vuelto, cómo el mundo está, de que en realidad siempre ha sido malo, pero parece que en estos últimos tiempos está un poquito más complicado la forma en que se mueve todo afuera del mundo. Vamos a aprender dos cositas. La primera de ellas que quiero resaltar es que este texto, o esta porción de la Biblia, nos revela las razones para permanecer en lo aprendido. Hoy vamos a hablar sobre siendo fiel a lo que hemos aprendido y permaneciéndonos firmes en todo esto. Este texto bíblico lo primero que habla es esto, que hay razones para permanecer en lo aprendido. Y quiero hablarle de dos razones muy particulares. La primera de ellas, estamos viviendo tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos.
Hay una canción de salsa cristiana que habla así: tiempos peligrosos de violencia y de maldad. Pablo escribe en el verso 1, cuando le escribe a Timoteo y le dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Hace 2000 años aproximadamente, menos de 2000 años tal vez, Pablo le escribía estas cartas a Timoteo. Pablo le estaba advirtiendo a Timoteo: vienen tiempos difíciles, debes estar preparado. Vienen tiempos complicados y debes estar listo para defenderte. Hoy, después de tantos años, podemos encontrar que las cosas no han cambiado mucho. Timoteo, mis hermanos, fue un discípulo de primera línea, uno de los mejores que aparecen en la Biblia. Si bien Pablo, la Biblia nos dice que fue criado, formado en la escuela de Gamaliel, Timoteo fue criado y formado en la escuela de Pablo. Eso es algo simple, pero muy importante de resaltar. Porque si algo le dio fuerza al ministerio de Pablo, es que el maestro de Pablo era Gamaliel, profeta reconocido en los tiempos antiguos, y que eso le daba valor a lo que había salido de la boca del apóstol Pablo. Si algo le daba respaldo a Timoteo cuando Timoteo predicaba y cuando llevaba el mensaje, es que él era discípulo del apóstol Pablo, reconocido en su ministerio en todo lugar. Fue tan especial para el apóstol Pablo, Timoteo, que le dedicó 2 cartas, mi querido hermano. Si usted no se ha dado cuenta, así como escribió tantas cartas, en particular hubo 2 que fueron escritas para él. Usted podrá leer que Pablo le escribió una carta a la iglesia en Gálatas, que le escribió 2 cartas a la iglesia en Corintio, que le escribió a este, al otro. Pero en el caso de Timoteo, que era una sola persona, hay 2 cartas directas para él. Quiere decir que realmente este muchacho era muy importante para Pablo. Timoteo, mi querido hermano, si lo quisiéramos expresar de mejor manera, él fue egresado del Instituto Bíblico del Apóstol. Qué privilegio ser estudiante del apóstol Pablo. Y Timoteo era eso, el estudiante del apóstol Pablo. Hoy, un grupo de muchachos, alrededor de 12 muchachos, les dieron un certificado de estar estudiando, y nada más y nada menos que las primeras clases se las dio la pastora de esta iglesia, la pastora de este servidor, bueno, la divina pastora de este servidor. Y gloria a Dios por eso, porque es la misma pastora la que les ha enseñado los primeros pasos. Más adelante tendremos la oportunidad de que yo los regañe, de que yo les enseñe algunas cosas también, y cuando eso pase van a extrañar bastante a la pastora. Al parecer, mi querido hermano, Pablo sabía que su discípulo iba a enfrentar tiempos muy difíciles, tiempos complicados, después de egresar de este seminario teológico que Pablo le había preparado. Y allí pues, que le advierte que esos tiempos peligrosos que van a venir van a ser realmente graves, muy complicados. Pero note que tales tiempos no serán algo por un desastre natural. No van a ser, Pablo no está hablando de terremotos, Pablo no está hablando de inundaciones, que aún así para nuestros tiempos están prometidas, que en los postreros tiempos ocurrirían muchas de estas cosas. Pero Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de tiempos peligrosos en el aspecto profético, en el aspecto de la iglesia, en el aspecto de cómo la iglesia se iba a desordenar o iba a perder el norte de lo que ellos estaban predicando y enseñando para ese momento. Y nada más lejos de la verdad, algunos años más adelante, la iglesia cristiana realmente sufre un cambio drástico. Nace la iglesia católica más adelante, que la inventan los hombres, la diseñan, y luego se esparce una cantidad de temas de la religión. Y poco por allí quedó la palabra de Dios en el fundamento, que gloria a Dios en nuestros tiempos, todavía existe una palabra neta que viene de allí, de la raíz de los primeros apóstoles. ¿Alguien puede dar gloria al Señor? Note que en los tiempos peligrosos a los que Pablo hace alusión son por la actitud que tienen que ver con los hombres y las mujeres, el ser humano. Cómo las personas van a cambiar, cómo las personas se van a volver complicadas con los tiempos. Los tiempos no cambian mucho. La larga lista de Pablo que él hace con respecto a aquellos momentos, esa lista todavía funciona para hoy día. El siervo del Señor, el hombre o la mujer que quiere hacer las cosas bien y que quiere agradar al Señor, debe entender esta realidad social.
de que estamos rodeados de un mundo que está deteriorado, que está dañado y que en el aspecto social, en el aspecto de lo que tiene que ver con las relaciones humanas, es un mundo muy complicado y muy delicado. De aquí que el llamado de Pablo es a permanecer en lo que has aprendido. Es una forma de decir que toda esa capacitación, formación que él recibió de parte de Pablo es lo que le va a dar las fuerzas y el valor para poder soportar estos tiempos difíciles que se aproximan para él, según Pablo, para el momento en que le escribía a su discípulo, a su muchacho. Los tiempos de hoy, mi querido hermano, no son muy diferentes. Yo me atrevería a decir, en gran manera, son más complicados que los de ayer. Lo segundo que Pablo habla allí, hablando de estos tiempos peligrosos, es que él habla de que son peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos. Vean lo que dice el versículo 2. El versículo 2, después de que Pablo le dice que vienen tiempos peligrosos, Pablo dice también: habrá gente egoísta, gente interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Esas palabras que Pablo le está diciendo a Timoteo son palabras que Pablo nos deja para cada uno de nosotros. Nosotros estamos viviendo hoy día tiempos peligrosos y tiempos muy malos. Esto no tiene que ver con el momento de hace 2000 años, realmente tiene que ver más con este momento. Dice: habrá gente egoísta, gente interesada solo en ganar más y más dinero. Habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Gente que no respeta a Dios, escucha esto, ni obedecen a sus padres. Gente que va a ser malagradecida y van a vivir ofendiendo a los demás. Este es el más grande reto que enfrenta todo aquel hombre o mujer que quiere agradar a Dios, que quiere buscar de Dios. Bueno, sería que al comenzar a servir en la obra, muchos pensarían que cuando comenzamos a buscar de Dios, que cuando comenzamos a servir dentro de la obra de Dios, todo sería más fácil. Pero realmente eso no es así. Aún dentro de la casa del Señor, aún dentro del medio del pueblo de Dios, las relaciones son complicadas y muchas veces nos encontramos de mucho de lo que Pablo está hablando así. Quisiéramos que la vida, después de que somos cristianos, después de que tal vez estudiamos como este grupo de muchachos o muchos de ustedes que se han preocupado en aprender de la palabra de Dios, la vida tal vez debería ser un poco más fácil. Pero no es así. Estamos rodeados de un mundo que está determinado a destruir lo que Pablo dejó, lo que el Señor dejó por medio de Pablo en este mundo para enseñarnos los principios de Dios. Y usted y yo debemos entender que esto es parte de lo normal y de lo que ocurre en el mundo y aún ocurre también dentro de la casa de Dios. Sería mejor, escuche bien, que los hombres amaran otra cosa y no se amaran a sí mismos, porque eso hace que sus corazones se endurezcan más y más. Cuando la Biblia habla de amadores de sí mismos, habla de gente que tiene el corazón duro, de gente que ya perdió la sensibilidad de comprender el amor de Dios. Y entienda bien que cuando la Biblia habla de hombres amadores de sí mismos, no se refiere al sexo masculino, se refiere al ser humano, hombres y mujeres que han aprendido a amarse a sí mismos más de lo que debe ser la palabra de nuestro Dios. Y esto lo forman en el versículo 2 personas egoístas. Yo me preguntaría, ¿usted conoce a alguien de cerca, alguien que usted pueda considerar que es alguien egoísta? Tal vez usted pueda decir: mi esposo, pastor, es alguien muy egoísta. Mi papá es alguien muy egoísta. Mi jefe, el jefe de la empresa donde yo trabajo, es alguien muy egoísta. O tal vez alguien pudiera decir: hasta mi niño es muy egoísta. El otro grupo del que está hablando allí la palabra de Dios, que Pablo está hablándole a Timoteo, es la gente que ama el dinero. Este es otro grupo difícil, representado por la gente avara. La Biblia sentencia que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Al parecer, los hombres avaros llegan a ser los peores de esta lista, hermano. Los hombres que son avaros, que solamente piensan en conseguir dinero, las personas que su único proyecto de vida es acumular y tener más, son las personas más complicadas que habla aquí la Biblia. Porque cuando alguien llega a amar el dinero, está dispuesto a pasar por encima de quien sea y como sea para obtener ese dinero. El matrimonio, la familia, los hijos pasan a un segundo, tercero o cuarto plano.
porque simplemente el amor al dinero lo destruye todo. Y eso es de lo que habla la Biblia, mis queridos hermanos. De toda esta gente, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú te tienes que cuidar. Óyeme lo que yo te tengo que decir hoy como pastor, como maestro tuyo que soy. Cuídate de este tipo de personas. Todo este tipo de personas son destructoras y buscan destruir a aquellos que tienen amor por la obra de Dios. Lo segundo que vamos a hablar en esta mañana, de las dos cosas que mencioné al principio, es que este texto bíblico en 2 de Timoteo nos comisiona a persistir en lo que hemos aprendido. Persistir debe ser como el secreto de nuestro éxito. Hoy día vivimos, mi querido hermano, yo lo he titulado, vivimos en un mundo de microondas. ¿Sabe cómo es el mundo de microondas? De que todo lo metemos ahí en el microondas, le colocamos 30 segundos, un minuto, y en un minuto la comida está rica y calientita. ¿Alguno de ustedes le ha pasado que en la noche comió pizza, le sobró pizza, la metió en la nevera, en la mañana usted ve esa pizza en la nevera, la mete en el microondas, le coloca un minuto y en un minuto empieza? Y si no es pizza, ¿qué tal una hamburguesa? Cuando usted no fue capaz en la noche de comerse la hamburguesa completa. Microondas, un minuto, y eso queda más bueno que la noche anterior. Vivimos en una generación que se llama de microondas. La gente está acostumbrada a que todo se haga de inmediato, a que todo ocurra de una vez. Hemos perdido lo que se llama el respeto por persistir, por buscar a que las cosas salgan bien. Y parte del secreto de lo que Pablo está hablando aquí es que la persistencia es el secreto del éxito para un hijo de Dios. Diga conmigo, la persistencia es la clave. La persistencia es la clave. ¿Qué significa persistencia? Persistencia es no rendirse, no abandonar, es estar allí firme esperando que se cumpla lo que Dios ha prometido. El verso 14 del texto que tenemos hoy dice: tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te los han enseñado. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Lo dice así. ¿No? ¿No lo dice así? No, la Reina Valera está de permiso en este momento. Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste. Ese es el consejo de Pablo. Eso se llama persistencia. Lo que yo aprendí de la palabra de Dios, lo que el Señor a mí me ha enseñado, lo que yo he aprendido de mis maestros, lo que yo he aprendido en mi iglesia, yo no lo puedo cambiar simplemente porque hoy las cosas se complicaron y voy a pensar o a tener un tipo de pensamiento diferente. Ahora Pablo le dice a su discípulo Timoteo que considere la importancia de la persistencia si quiere ser un hijo de Dios victorioso. ¿Cuál es la clave para ser un hijo de Dios victorioso? Ser persistente. ¿Persistente en qué? En lo que tú has aprendido. Persistente en la palabra que Dios te ha dado. En la palabra que Dios te ha dado por medio del profeta, por medio del siervo de Dios, por medio de la profeta del Señor. Esa palabra que tú recibiste un día, a la que dijiste amén, la que dijiste gloria a Dios, la que dijiste me apropio de ella, ella es para mí. Esa palabra tú tienes que ser persistente en ella. El problema de los hijos de Dios es que un día nos emocionamos, gritamos amén, decimos gloria a Dios. Y cuando vienen los problemas y las dificultades, cuando vienen las cosas, que son esos tiempos difíciles que estamos viviendo, nos olvidamos de todo lo que nos enseñaron, de todo lo que nos dijeron. Se nos olvidó la palabra fe, se nos olvidó la palabra confianza. Además, a muchos hasta se nos olvidó que éramos evangélicos, que éramos cristianos. Dígame, por ejemplo, estos tiempos de pandemia, estos casi 3 años que hemos vivido amarrados a este tema. ¿Cuánta gente se le olvidó lo que era la fe, lo que era buscar de Dios? ¿A cuántos se les olvidó hasta lo que era correcto, lo que era bueno y lo que era malo? Y simplemente empezaron a vivir una vida desordenada. Porque la situación de estar encerrado, la escasez económica, el no tener para el mercado, les cambió su mente. Y simplemente esas ideas originales que habían aprendido, en las que habían sido enseñados, en las que habían sido edificados, dejaron de ser importantes para ellos. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tal vez nos pasa eso? ¿Cuántos somos buenos evangélicos mientras tengamos para ir para el pasaje, mientras tengamos para echar gasolina para el carro, mientras tengamos para hacer mercado? Pero el día que no hay para el mercado, el día que no hay para la gasolina, el día que no hay para el pasaje, ¿qué tanto amamos a Dios y las promesas que Dios nos ha dado? Mire, yo recuerdo, viene a mi memoria ahorita
cuando estaba muchacho, joven, así como la mayoría de estos muchachos que empezaron aquí, bueno, cuando era más joven, perdón, 15, 16, 18 años, 17 años, yo vivía a 5 cuadras de la iglesia donde me congregué toda la vida, 5 cuadras, pero no 5 cuadras en línea recta, sino 5 cuadras así, como la comiquita de Heidi cuando va para casa del abuelo, así casi como un niño arriba de lo lejos que. Y yo recuerdo que había que llegar temprano, que teníamos los lunes reunión de no me acuerdo qué, los martes culto de no me acuerdo qué otra cosa, los miércoles culto de oración, los jueves ensayo de teatro, los viernes reunión de jóvenes, los sábados de la mañana ayuno, el viernes de la noche vigilia, el sábado de la mañana ayuno, el sábado de la noche servicio de jóvenes, el domingo en la mañana servicio en la iglesia y el domingo en la tarde otra vez servicio en la iglesia. Y uno decía, aleluya, gloria a Dios. A veces no había casi ni chance de bajar a la casa a comer y volver a subir. En esos tiempos, papá que no le dijera a su hijo, ¿por qué mejor no lleva la colchoneta para la iglesia? Es porque no era un buen cristiano. Que hoy día la gente tiene que venir hora y media el día domingo para la iglesia y consigue excusas. La excusa de lavar la ropa, la excusa de que no hay luz, la excusa de que hay que hacer esto, de que hay que hacer lo otro, porque hemos olvidado el valor de las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sabe cuándo las cosas que disfrutamos se vuelven carga? Cuando nos desconectamos de Dios. Alguien que ama a Dios no tiene nada de qué quejarse. La Biblia habla en Apocalipsis que Juan escribe de parte del Señor, escribe a la iglesia tal y le dice, yo he visto tu fe, yo he visto tus buenas obras, he visto que has persistido, que has hecho lo uno y lo otro. Solamente hay una sola cosita que me quejo de ti, una solita, y es que has olvidado las primeras obras. Es decir, has olvidado cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano. Es decir, has olvidado tu primer amor. Y creo que esto es lo que nos pasa a muchos de los hijos de Dios. Hemos perdido la pasión, el amor por esas ganas grandes que teníamos por servir, por hacer, deshacer, de ir hacia adelante. Y a veces las hemos perdido hasta en el estilo de vida que llevamos. Y a veces simplemente no queremos ir hacia adelante. Mis hermanos, cuando Pablo le está hablando a Timoteo y le está diciendo que debe persistir porque la persistencia es la clave del éxito, a mí me hace recordar, por ejemplo, a Thomas Edison. Se dice que cuando Thomas Edison inventó la bombilla, no le salió la primera vez, sino que realizó más de 1000 intentos hasta el punto de que uno de sus discípulos, uno de sus ahijados, el que estaba de ayudante con él, le preguntó que por qué persistía en construir una bombilla si había fallado 1000 veces. A lo que Edison le respondió, yo no he fallado 1000 veces, he aprendido 1000 veces cómo no se hace una bombilla. O sea que la vida no es cuestión de que a la primera que tenemos un sueño, a los primeros problemas los tenemos que abandonar. De que yo me siento hoy enamorado, me acerco a la persona a la que supuestamente amo, mañana tenemos 2 problemas y nos separamos, usted para la casa de su papá, yo para la casa mía. De que hoy le digo a Dios que lo amo, mañana tengo 4 dificultades, el primer problema llovió y ya no voy a ir para la iglesia porque ahora soy una persona demasiado dulce y me puedo derretir si me mojo. Persistencia significa que cuando Dios ha colocado algo en mi corazón, yo no me detengo hasta que logre el objetivo de lo que me he planteado y lo que he decidido alcanzar. No podemos tener una vida exitosa sin persistir en el éxito. Muchos de ustedes tal vez nunca terminaron su carrera en la universidad. Tal vez algunos de ustedes no terminaron ni siquiera su carrera de bachiller porque en el camino les dio pereza, les dio flojera o tuvieron otras cosas más importantes que hacer. Tal vez usted me diga, pastor, es que no le da platitud de qué trabajar. Está bien. Pero ¿cuántos de nosotros tal vez abandonamos un sueño de estudiar, de aprender, de tener un título? Porque simplemente dejamos de persistir, dejamos de luchar. Tal vez cuántos de los que están presentes o me escuchan por las redes perdieron su matrimonio porque dejaron de pelear. Perdieron una buena relación que pudo llegar al matrimonio porque simplemente dejaron de luchar.
Porque luchar a veces se parece que es como para tontos. La gente hoy día se casa y no le para nada porque dice, si no funciona, pues me divorcio. Si las cosas no salen bien, pues me busco a otro o me busco a otra. ¿Qué forma de microondas de vivir tiene la gente hoy día? Cuando la palabra de Dios me dice que cuando yo he soltado la palabra de mi boca, en el mundo de los cielos, en el reino de Dios, esa palabra tiene poder en el mundo espiritual y debe ser una palabra que se establezca y permanezca para siempre. Si yo le digo a una mujer que la voy a amar hasta el fin de mis días, debería ser así. Pero saben que muchos siendo adultos siguen repitiendo su vida de cuando eran adolescentes. ¿Cómo es cuando eran adolescentes? Hay muchos que cuando eran adolescentes cambiaban de noviecita o de noviecito cada 15 días. Y a todos les decían, te voy a amar para toda la vida. Y eso marcaron y rayaron todos los árboles del barrio. Y donde me estaban echando un piso, que estaba fresquito, rayaban en el piso. Tú y yo, y el corazón y la flecha atravesada. Y con un cuchillo en los años 90 cargaban navajas en las carteras y en los árboles rayándole y rayándole. Haciendo pactos que nunca cumplieron. Y hay gente que esos tiempos de adolescencia son viejos. Y perdónenme por la palabra vieja, porque viejo es viejo. Jóvenes más maduros, así como usted y como yo. Cuarentones jóvenes, fuertes, enérgicos, simpáticos. Que no se nos notan los años, ¿verdad? Y todavía a estas alturas de la vida andamos igual. Le decimos a cualquiera, hacemos un negocio, hacemos un pacto, y cuando las cosas no funcionan, no, ya no más, ya no más. La clave para el éxito significa no rendirse ante los problemas y de las dificultades, es persistir e ir en pro del objetivo, como el apóstol Pablo lo dice. Tengo mi mirada hacia allá, hacia donde iba, hacia donde debo ir. Aunque usted no lo crea, cuando yo era muchacho, en esos tiempos de adolescente y de jovencito antes de que me casara, yo practiqué deportes, callejeros casi todos. Pero me gustaba la parte de correr distancias, maratón. Y relativamente era bueno, me gané algunas medallas en mi juventud corriendo, y no porque me persiguieran, ¿no? Corriendo en una competencia sana y saludable. Yo sé que hay gente que aprendió a correr porque me estaban persiguiendo. A mí no, gracias a Dios. Y algo que aprendí en esos tiempos que corrían es que cuando uno arranca de la meta, todo el mundo arranca enérgico y full calidad. Todo el mundo, en los maratones pasa eso. Usted ve un maratón por televisión y todo el mundo se prepara como si fuera una carrera de 100 metros. Y todo el mundo arranca. Como a las 5 cuadras empieza más de uno. Y empiezan a toser. Algunos empiezan a vomitar porque se pusieron a comerse 2 arepas antes de salir a maratonear. Algunos desayunaron caldo con arepa y chicharrón y todo, y eso se desmayan a mitad de camino. Algunos no tomaron abundante agua, no llevaron los zapatos adecuados y a mitad de camino. Pero el que sabe correr nunca arranca así. Él arranca firme, con paso firme y estable. Aún así no hay garantía de nada. Cuando yo corría me acuerdo que ya pasaba media hora uno corriendo y uno empieza a sentir que las piernas duelen, que los brazos se cansan, y uno trata de mirar la meta y no la ve a la distancia. Y algo que un corredor tiende a hacer cuando es maratonista de larga distancia, óigame, lo que es un secreto que le voy a contar, es que cuando uno está corriendo uno tiende a bajar la mirada hacia el piso y uno corre mirando hacia el piso, y eso es un grave error, porque cuando usted mira hacia el piso usted no tiene meta o objetivo a la distancia. Cuando era entrenador me acuerdo que nos decían: siempre mantenga la cara levantada y la mirada hacia el frente. Nunca baje la mirada. Hoy yo te quiero decir, aunque se cansen tus piernas, aunque se canse tu cuerpo, y aunque tu alma y tu propio ser se sienta agotado porque este maratón parece que es imposible, con respecto a tu matrimonio, con respecto a tus hijos, con respecto a tu empresa, a tus negocios, a lo que tú quieres alcanzar, hoy te digo de parte de Dios: levanta la mirada, deja de estar mirando hacia el piso, porque Dios te llamó para que llegues al final de la carrera
y Él te va a dar las fuerzas, pero tú tienes que ser persistente y no rendirte en las promesas que Dios te ha dado. Por favor, dile a alguien a tu lado: la persistencia es el secreto del éxito. Lo segundo que tiene que ver con la persistencia y último que debemos aprender es que en qué tantas cosas debemos persistir. Y hay una en particular que no debemos pasar por alto, y es que debemos persistir en lo que hemos aprendido de nuestros maestros. Diga conmigo: debo persistir en lo que he aprendido de mis maestros. El final del capítulo 14 y el comienzo del 15 dice, en la lenguaje actual: después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia. Mis amados, Timoteo fue un niño muy afortunado. Tuvo 3 profesores en el instituto de su vida. Cuando usted lee de la historia de Timoteo, usted se va a encontrar que tuvo una abuela maravillosa, una mujer llamada Loida. De las pocas personas que se mencionan en la Biblia que afectaron la vida de un hombre de Dios, aparece una abuela que se llamaba Loida. Una mujer profundamente piadosa por la forma como Pablo la menciona y de la que Pablo habla en gran manera. Ella tuvo que darle al niño Timoteo las primeras lecciones de la ley de Dios. Ella fue la que lo llevó a la escuela dominical. Ella era la que llegaba y se ponía a hacer las tareas que en la iglesia, como que a veces los maestros piensan que uno no hace nada y le mandan tareas a los niños para casa. Hasta en la iglesia le mandan tareas a los niños para casa. Bueno, creo que aquí no. Creo que la maestra Viviana no hace eso. Pero Loida, que era la abuela de este muchacho, le dedicó tiempo a Timoteo. Tal vez su mamá, un poco más joven, no tenía mucho tiempo, pero ella le dedicó ese tiempo. Lo llevaba para la iglesia, le daba sus enseñanzas de la Biblia. Tal vez le dio sus partes correazos, corrigiéndole cuando hizo las cosas inadecuadas o las cosas que no eran correctas. Pero esta viejita, esta mujer llamada Loida, marcó la vida de Timoteo. Pablo lo menciona. Hoy quiero decirte que eres bienaventurado si tuviste una abuela piadosa que te ayudó. Si tú tuviste una abuela que te dio la primera formación, te dio los primeros pasos de tu formación espiritual. Qué bueno que esas cosas hayan podido pasar en tu vida. Pablo dice que Timoteo había recibido en 2 de Timoteo 1:5 una fe no fingida, que él la heredó de su abuela y la heredó de su mamá. Y esa misma fe que habitaba en su mamá, que se llamaba Eunice, dice la Biblia, Timoteo lo marcó su abuela, que era Loida, y lo marcó su mamá, que era Eunice. Mujeres que le enseñaron los principios de Dios. Bien se puede decir que con 2 mujeres como estas formando a un niño, hay una seguridad de que ese niño un día se va a convertir en un hombre de Dios. Y es verdad. Pero aún así, Timoteo no conocía a Cristo aún en toda su plenitud, como por más que su mamá y su abuela le quisieron enseñar. De allí que fue necesario que en su vida apareciera un tercer personaje. De allí que fue necesario que en su vida apareciera un hombre como Pablo, quien fue su maestro, quien se convirtió en su padre y quien se invirtió en él de una manera total. Porque cuando nosotros vemos 2 cartas escritas de este hombre, podemos ver a un hombre que le dedicaba tiempo en la enseñanza a su muchacho. Apreciados amigos, apreciados hermanos que están presentes y los que me escuchan por las redes. Yo no sé si usted tuvo la dicha de contar con una abuela y una mamá que le enseñó los principios de Dios. Yo no sé si usted pudo contar con la bendición de tener un hombre en su vida como Pablo, que le enseñó la palabra de Dios, que le instruyó en los principios de Dios. Yo espero que sí. Aún así, si usted no tuvo un hombre, una mujer, una abuela, un papá que le enseñara los principios de Dios, usted debe recordar que en la casa de Dios siempre habrá alguien con la capacidad para enseñarle la palabra, para enseñarle los principios de vida y cómo crecer en los caminos del Señor. Todos necesitamos de un maestro, todos necesitamos de un mentor, de alguien que nos enseñe, que nos forme, que nos corrija en las cosas de Dios. Nadie nació aprendido en esta vida, mi querido hermano, mi querido amigo. Usted que nos visita, que tiene poco tiempo viniendo para la iglesia, que tiene ya un tiempo asistiendo a la congregación. Necesitamos aprender, necesitamos ser enseñados. Si tú tuviste una Loida en tu vida y tuviste una Eunice en tu vida, probablemente seas un hombre o una mujer que aprendió a buscar de Dios.
Pero tal vez no tuviste una mujer en tu vida, tal vez sí hubo un hombre y tuviste el privilegio de tener un papá que te formara en la vida, tal vez un abuelo. Yo recuerdo a mi abuelo, José del Carmen Vargas. En estos días estaba recordando, nacido el 9 de enero de 1912. En estos días me acordé que estaba diciendo a mi mamá, yo sé que mi nono nació el 9 de enero de 1912, todo eso me lo contaba el viejo. Nacido en el pueblito de Urania, en esos años allá en Colombia. Y me echaba sus cuentos. Yo le decía a mi nono, no, ¿y cómo fue su niñez? Y el nono una vez me acuerdo que me dijo, mi hijo, pues me acuerdo el día que me estiraron los pantalones. En Colombia se habituaba que cuando un niño se convertía en hombre, le estiraban los pantalones. Es decir, a partir de ese momento empezaban a usar pantalón largo. Antes solamente se usaba el pantalón hasta la rodilla. Y cuando un niño empezaba a usar los pantalones largos, se convertía en hombre. Un día le dije, no, usted nunca vivió un tiempo difícil en su pueblo. Y dice, sí, hijo, cuando estaba niño. Recuerdo que nos enfermamos, una peste, una broma muy grave en el pueblo, que nos cayó el pelo a la gente que estábamos, pero no se murieron. No sé qué fue. Él me dijo que hubo muertos, él no se murió, gracias a Dios, porque si no, no estuviéramos por aquí predicando el mensaje del Señor. Qué bueno que yo hoy puedo recordar a un hombre que cuando yo tenía 8 o 9 años de edad, a pesar de que mi mamá y mi papá se apartaron de los caminos del Señor para ir al mundo, ese viejito, un día a los 8 años me trajo para la iglesia, me llevó para la iglesia, me presentó a una maestra de escuela dominical y me llevó para allá para el salón y me pudo llevar durante varios domingos hasta que yo crecí lo suficiente para poderme andar en una buseta e ir solo para la iglesia. Y luego no solamente iba solo, me cargaban mis 4 hermanitos de 8, 7, 5 y hasta el pelado de 2 años me lo cargaban en la buseta e íbamos juntos para la iglesia. Qué bueno si tú tuviste a una Eunice, si tuviste a una Loida, o tuviste un tipo de Pablo en tu vida que te influyó para que conocieras de los principios de Dios. Si no lo has tenido, aún puedes tenerlo. Aquí te estamos esperando para enseñarte. Esta iglesia tiene un discipulado para formarte, para enseñarte, y la idea es que la pastora y el pastor sean los principales maestros de los discipulados. No es solo porque queremos que usted aprenda un conocimiento humano, porque conocer la palabra de Dios es buena, pero no es suficiente. Nosotros queremos que usted pueda aprender a tener una buena relación con sus pastores, que aprenda a conocer a su pastora, que aprenda a conocer a su pastor, que aprenda a tener intimidad con el hombre y la mujer de Dios que Dios ha escogido para su vida. Por eso yo quiero una vez más animarle. Deje de estar pensando, es que a las 8 de la mañana es muy temprano, pastor, me da flojera, me da pereza. Por eso es que se llama persistencia. Usted no puede pararse hoy y decir, voy a estudiar y voy a aprender, y mañana cuando le da frío, cuando le da pereza, porque llovió, como que mejor no, como que no es la voluntad de Dios que yo estudie. A veces hay gente que se atreve a decir, como que no es la voluntad de Dios que yo vaya para la iglesia. Porque mire, hoy se fue el agua, hoy se fue la luz. ¿Qué cuento de voluntad de Dios? Párese derecho y más bien vaya y reprenda al diablo. Que el diablo lo que está alimentando es la pereza y la flojera suya. Eso no puede venir de Dios. Así es. Persistencia. Persistencia en lo que enseñaron tus padres, en lo que te enseñaron tus abuelos, en lo que te enseñó un hombre, una mujer de Dios que un día te dedicó tiempo. Seguro que ese hombre o esa mujer no era de los que se rendían. Tú no puedes ser de los que se rinden. Muchos de nosotros tuvimos a un Pablo, y me hace pensar en Pablo. Pablo tenía un problema de salud delicado, no se sabe con exactitud qué era. La mayoría de los teólogos creen que Pablo tenía problemas de visión, sufría de cataratas y era casi ciego. Ciego y todo, ese hombre viajó por lo que se llamaba el mundo entero para ese momento. Ciego y todo, le dedicaba tiempo a Timoteo. Así que cuando Pablo le dijo a Timoteo, usted debe persistir, yo me imagino que ya en privado le decía, si yo ciego puedo viajar por el mundo y predicar la palabra, soportar
que me humillen, soportar que me maltraten, que me metan preso, yo no espero menos de usted. Si usted tuvo una abuela, un abuelo, un papá o una mamá que no se rindió nunca, por favor copie el ejemplo de ese hombre o de esa mujer que usted admira y conviértase en alguien que no se rinde ante las dificultades. Conviértase en un hombre o una mujer que de una sola idea en su mente. Y si usted quiere tener la idea en su mente, voy a buscar de Dios, pues párese firme y busque de Dios. Si usted tiene una idea en su mente que Dios le ha dado y Dios le ha colocado en su corazón, que sea para formar, para desarrollar un ministerio, párese firme y busque eso. No podemos seguir siendo evangélicos que venimos para la iglesia, echamos una lloradita, una berreadita y ya nos vamos y se nos olvida por qué fue lo que lloramos. No podemos seguir siendo evangélicos que venimos un día a una iglesia, que buena la palabra, y el otro domingo no recordamos ni en qué fue la prédica, porque fue solo un momento de emoción. Este mundo necesita de hombres y mujeres como Timoteo. Usted es ese hombre y usted es esa mujer. Y así como Timoteo, la abuela y la mamá fueron un ejemplo para Pablo, fueron un ejemplo para Timoteo. Y para usted otros han sido un ejemplo. Recuerde algo, por favor. Y con esto finalizo. Usted también es el ejemplo para otra generación que viene detrás suyo. ¿Qué van a decir tus hijos cuando crezcan? Y tú quieras decirle a tus hijos, mire, vaya para la iglesia. Y su hijo le diga, ¿para qué? Tengo otras cosas más importantes que hacer. Porque tu hijo aprendió que ir para la iglesia es solo cuando te sobre tiempo. Pero ¿sabe que eso hoy día ocurre muy seguido? A los hijos los podemos dominar y obligar a buscar de Dios hasta alrededor de los 10, 12 años de edad. Y a esa edad es que los muchachos empiezan a dejar de venir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ya nadie los puede obligar. Pero ¿qué aprendieron de papá y de mamá? ¿Qué están aprendiendo tus hijos de ti? ¿Qué ejemplo les están dando? Porque el ejemplo que estemos dando a nuestros hijos de persistencia, eso es el espíritu que les vamos a transmitir a ellos. Porque ellos pueden ver que estamos pasando por 1000 problemas, pero que nuestra fe nunca falla. Ellos pueden ver que tú estás pasando por 1000 dificultades, pero tú estás firme en mí. Ellos pueden ver que puede haber 1000 necesidades a tu alrededor, pero te están viendo de rodillas dándole gracias a Dios. Ellos pueden ver que tal vez no hay dinero, pero te ven confiando en que vas a seguir adelante. Y esos hijos un día van a poder decir, como tú y yo tal vez lo hicimos, de nuestro Pablo, de nuestra Eunice, de nuestra Loida: yo quiero confiar en el Dios de mi papá. Yo quiero confiar en el Dios de mi mamá. Yo quiero confiar en el Dios de mi abuelo, en el Dios de mi hermano, de mi hermana, de mi tío. Porque ese Dios que a él le funcionó, tal vez no funcione a mí también. No por nada la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. La palabra instruye al niño en su camino significa sé un ejemplo para el niño. Y cuando llegue adulto, él nunca olvidará lo que tú le enseñaste. Hoy día nuestros muchachos se tratan de rebelar contra las enseñanzas de la palabra de Dios. Los que somos padres de adolescentes y los que somos padres ya de hijos jóvenes, sabemos que los hijos hoy día, este mundo nos quiere involucrar y meternos en las cosas del mundo. Hoy quiero darte una palabra de parte de Dios. Si tú hiciste bien las cosas en la niñez y sembraste bien los principios, llegará un momento en que el Espíritu Santo hará el milagro y marcará sus vidas. Pero tú y yo tenemos que ser ese Pablo. Tú y yo tenemos que ser esa Loida, esa Eunice,
para seguir hacia adelante. ¿Cómo permanecer fiel a lo aprendido? Hoy aprendimos lo siguiente para poder permanecer fiel con lo que hemos sido enseñados. Uno, que vivimos tiempos peligrosos, donde hay gente amadora de sí mismo y gente que ama el dinero. Y Pablo nos aconseja de esa gente, aléjese de esa gente. Aléjese de esa gente. Esa gente no pueden ser tus amigos. Con esa gente tú no puedes pasar tiempo. Usted debe pasar tiempo es con la gente que habla el idioma del reino. Yo creo que por eso nos descargábamos menos en mi generación. En los años 80 y en los 90, uno se descargaba menos porque no le daba tiempo. Uno salía del liceo para la iglesia, uno salía de la universidad para la iglesia. Y cuando no era iglesia, para un ensayo de música, para un ensayo de teatro, para una vigilia, para un ayuno. Gloria a Dios, uno no le da chance para descargarse. Hoy día los muchachos de nosotros tienen que venir 2 horas a la iglesia y los papás no ayudan. No, papá, no puedo ir para la iglesia porque hoy me toca estudiar por un examen. Y cuento examen y que 8 cuartos. Estudie para el examen en la noche cuando llegue, porque usted me va para la iglesia porque tiene que ir para la iglesia. Pero a veces los padres acabeteamos a nuestros hijos. Y a veces nosotros mismos somos los que le decimos a los hijos: tranquilo, no vayan a ir para la iglesia, estudie mejor. El estudio es una bendición, pero el estudio no abre las puertas del cielo para la gente. Nunca le enseñes a tus hijos que estudiar es más importante que buscar de Dios. Es un gran error que vas a cometer. Y es un error que vas a pagar con lágrimas de sangre cuando tus hijos un día entiendan lo que tú les enseñaste. Primero los estudios, primero el trabajo, y si te queda chance voy para la iglesia. Cuidado, porque muchas veces eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos. No podemos juzgar a un hijo cuando crece y ya no quiere venir para la iglesia. Si nosotros le decíamos: vaya, estudie, cuando tenga tiempo va para la iglesia. Ese muchacho aprendió muy bien la lección. Tiempos peligrosos, donde tenemos que saber con quién juntarnos con gente del reino, gente que hable el idioma del reino, que hable de fe, gente que hable de cosas buenas, que hable de echar para adelante, que hable de emprendimiento del reino. Y para eso usted debería entrar en un discipulado, venir a estudiar la palabra de Dios. Y la pastora en un ratito ahí le saca los chukis y usted tenga cortados. Y usted viene para clase conmigo también, le sacamos otro chukis más. Pero si usted no viene aparte del domingo a un estudio, a un servicio como el del sábado, que es un servicio de oración, de estudio de la palabra, pastor, es que el servicio de los sábados es más aburrido. Claro que sí, es súper mega aburrido para la carne. A la carne, para lo que nos gusta el alboroto, no, ese no es el servicio de los sábados. Pero usted quiere aprender de la palabra de Dios, ser ministrado, que la pastora le ponga las manos encima y ore por usted. Tiene que buscar esos momentos. Cuando se hacen los ayunos, pedir un bendito ayuno, que de vez en cuando. Ay, pastor, es que eso de aguantar hambre mediodía no va conmigo. A mí me da dolor de cabeza cuando aguanto hambre. Carne. Es un problema de salud, pastor, porque necesitas el ayuno para que se lo sane. Y debe estar buscando excusas para no buscar de Dios. Por último, que aprendimos hoy que tenemos que ser persistentes, no rendirnos. Y persistir en lo que nuestros padres y maestros nos han enseñado. Denle un aplauso al Señor. Por favor, róquese sobre sus pies. Quiero orar por usted. Permítame orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por estos hombres y mujeres, por este pueblo hermoso tuyo, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, como pastor, como siervo tuyo, pido tu bendición sobre su vida, mi Rey. Que durante esta semana los ayudes y fortalezcas en las luchas familiares, en la lucha que están viviendo en el matrimonio, en la lucha que están viviendo con sus hijos, en la lucha que están viviendo también con sus hermanos o padres porque no logran ponerse de acuerdo. Pido que tu misericordia esté con ellos, Señor. Que los ayudes en la lucha que están teniendo con los proyectos de ese nuevo emprendimiento, de esa empresa que quieren comenzar, o
o que se está cayendo, Señor, que no han logrado arrancar. Te pido que hoy tu bendición esté con ellos, mi Dios. En sus trabajos, aquellos que están luchando porque no tienen un empleo y lo necesitan, Señor, yo te pido que esta semana abras puertas para ellos, mi Rey, pero que a su vez, Señor, nos fortalezcas y les enseñes, Señor, que ellos no olviden lo importante de acercarse a ti y de buscar de ti, Señor. Por ahora, Señor, pido que tu bendición esté con ellos y con ellas, que los lleves en paz, en bendición y que hoy puedan disfrutar de un rico y delicioso almuerzo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga a todos. Feliz tarde. Dios me les bendiga.